es algo que es para la iglesia también. It's something that is for the church as well. Entonces, como iglesia del Señor, So as the church of the Lord, tú y yo individualmente, you and I individually, o todos juntos colectivamente, all of us together, no podremos hacer o lograr lo que Dios quiere que alcancemos we won't be able to do what God has called us to do sin esa llenura, sin ese empoderamiento del Espíritu Santo. without feeling and that empowering of the Holy Es Spirit. evidente que la iglesia primitiva It's evident that the early church recibió esa llenura, ¿verdad? received that fullness. Recibió ese empoderamiento del Espíritu Santo They received that empowering of the Holy Spirit. y ellos entendieron y operaron completamente And they understood and operated completely en una total dependencia del Espíritu Santo. in the total dependence of the Holy Dependían de Spirit. su guía, They depended se for the movían life. en su poder. They were moved by the power. Y en el libro de los Hechos precisamente vemos In the book of Acts, we see que estos creyentes recibieron poder para sanar a los enfermos, that these believers received power to para heal the echar sick, fuera demonios to cast out demons, y para predicar el Evangelio con muchos prodigios y señales acompañando esta and to predicación. preach the gospel of Jesus Christ with empowered with signs and wonders. Así es como se ve una iglesia empoderada. This is how an empowered church ¿Verdad? looks Así like. es como se ve una iglesia Amen. empoderada. This is how an empowered Una church iglesia looks guiada like. por el Espíritu A Santo, church guided by the Holy una Spirit, iglesia con poder, a church with power, una iglesia que predica a church that y preaches señales y prodigios lo siguen. when signs and wonders follow. Esa es una iglesia empoderada. This is a church that is empowered. Y la pregunta para esta tarde, para esta mañana, para nosotros es, And the question for us this morning is, ¿por qué vemos esas cosas lo leemos en el libro de los Hechos why do we see and read these things in the book of Acts? y no se ve tanto en la iglesia del siglo XXI? And we don't see it as much in the 21st century church. Bueno, algunos hemos querido explicarlo Some of us have tried to explain it, diciendo que los dones y los milagros y lo sobrenatural saying that the gifts and the miracles and all the wonders fue para la iglesia primitiva were for the early church porque ellos tenían el trabajo because they had the work de establecer el fundamento de la iglesia. to establish the early church, ¿Verdad? Los apóstoles, the apostles, de poner el fundamento de la iglesia. to put the foundation of the early No church. eran ellos el fundamento, They were the foundation. no eran los apóstoles el fundamento, ellos ponían el fundamento, pusieron el fundamento que es Cristo. It wasn't the apostles, but it was Jesus Christ Y, who mu- was going to be the y foundation. muchos explicamos esto diciendo, And many of us explain this by el saying milagro, los dones y lo sobrenatural the miracles, gifts, and the supernatural era para ellos solamente was for them only. para poder hacer ese trabajo So that they could do that work. de poner el fundamento en el cual después nosotros íbamos a edificar. To establish that foundation in which us will be preaching about. Entonces la pregunta es, ¿se acabaron los dones? So the question is, did the Se acabó. gifts are done with? ¿Se acabaron los milagros y la vida sobrenatural No. sobre la iglesia? Did the miracles and the gifts and all that has finished in our church now? Yo creo que todos creemos que no, ¿verdad? O la mayoría creemos que no. right? No. Majority of Creemos que los us dones todavía están en función. believe that those gifts are still working. Creemos que los milagros todavía pueden suceder. That those miracles can still happen now. Creemos que la iglesia todavía debe moverse en lo sobrenatural. We believe that the church is still moving the supernatural. Amén. Y esto sucede cuando somos empoderados por el Espíritu Santo. And this happens when we are empowered by the Holy Spirit. Claro que estamos de acuerdo que la principal razón de la iglesia hoy día, Of course, the principal job of the church today, la principal tarea de la iglesia hoy día the principal job is es predicar el Evangelio, to preach the gospel, es compartir las buenas nuevas de salvación. to share the good news of the gospel. Pero enseñar que los dones y lo sobrenatural ya no son parte de la iglesia, But to teach the gifts and the supernatural and miracles is not part of the church anymore. para mí es una enseñanza incompleta That's the teaching that is incomplete de lo que está en las Escrituras. from what we see in the scripture. La palabra de Dios dice que Amen. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. The ¿verdad? Word of God says that God is the same yesterday. Él es el mismo. Amen. He's the same. Dios no cambia, God doesn't change. Jesús es el mismo, Jesus is the la same. necesidad es la misma, The need is the la same. iglesia aún necesita ser empoderada, The church they still needs to be aún se empowered. necesitan señales, milagros y prodigios, ¿verdad? We still need miracles, signs, and wonders. Y esto no solamente para unos cuantos, And that's just for a esto few. es para que todos seamos llenos Amen. That for y all todos of us, experimentemos el poder de they all Dios. can experience Y the power of estamos God. anhelante de eso, ¿no es cierto? And Sí,
go forward. Cuando vemos a una persona When we see a que person, Dios lo usa en diferentes áreas así, God can use them in his different Amen. areas. wow, ¿verdad? Nos volvemos como locos con esa persona. We are amazed about this person, Decimos, right? wow, esta persona, ¿verdad? Wow, this is Amen. incredible. Pero this realmente person. el empoderamiento But in reality, the del Espíritu empowerment Santo es of para the la Holy iglesia. Spirit is for the Amen. church. The supernatural. Así debemos movernos. We're supposed to be moving on that. Así que al leer las escrituras, So as we read the scripture, vemos un patrón que emerge de la palabra de we Dios. see a pattern that comes out of this. Y vemos al Espíritu Santo moverse desde el principio And we see the Holy Spirit moving from the beginning hasta el final de las escrituras. all the way to the end of the ¿Verdad? scriptures. Emerge en la palabra de Dios It emerged in the Word of el God, movimiento o el mover del Espíritu the Santo moving of the Holy Spirit desde Génesis hasta Apocalipsis. from Genesis all the way to Revelation. Amen. Quiere decir que esto nos incluye a nosotros también, So this includes us as well, porque estamos inmersos pues en esa narrativa de la iglesia, because también we're all nosotros. also emerged in that part of the Word Amén. of God. Porque vivimos en los últimos tiempos. Because we're living in the last days. Tiempos que quizás veamos la eminente venida del Señor Jesucristo, la aparición del Señor, su segunda venida. Which possibly we could be us that will see the second coming. Amen. Pero también juntamente con eso la palabra de Dios profetiza un movimiento sin precedentes en los últimos tiempos. But the word also prophesied that there will be an incredible time of revival and moving of God in the last days. Y creo Amen. que como iglesia, And as a church, la marca que debe distinguirnos a nosotros como parte de la iglesia, the mark that should distinguish us as the church of the Lord debe ser seguramente el empoderamiento del Espíritu Santo. Una iglesia, has to be the Amen. empowerment of the Holy Spirit. A church that is una iglesia empowered. llena del Espíritu A Santo. Amen. church full of the Holy Spirit. Amén. Una iglesia que cuando se dice eso, A church that when you say that, dicen amén. Amen. Dicen amén porque estamos convencidos de que es realidad, de que esto es así. they say that because we are convinced and we know this is how it should be. Y Amen. desde el principio nosotros vemos el movimiento del Espíritu And Santo. from the beginning we see the moving Por of the ejemplo, Holy en Spirit. Génesis capítulo 1, In Genesis chapter 1, el versículo 1, verse 1, la palabra de Dios dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. in the beginning God created the heavens and the earth. Y la tierra estaba, ¿qué dice? Desordenada y vacía. And the earth was without form. ¿Y qué dice después? El Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas. And it says that God moved upon the face of the earth. Desde el principio vemos el mover del Espíritu Santo. From the very beginning, we see the moving of the Holy Sobre Spirit. las aguas, dice, ¿verdad? It says over the waters. Así que eso es lo que vemos en la palabra de Dios, This is what we see in the Word of God, en la Biblia. in the Bible. Que el Espíritu Santo siempre está en movimiento. That the Holy Spirit is always ¿Y moving. qué sucede después de que el Espíritu Santo se empieza a mover? And what happens after He starts moving? Empieza a crear cosas. He begins to create things. Cuando el Espíritu Santo se mueve, When the Holy Spirit moves, entonces empieza a liberarse el poder creativo. the created movement Se begins to be empieza a liberar el liberated. poder divino. Amen. Divine power. Amén. Amen. Entonces cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo se mueva, So when we allow the Holy Spirit to move, entonces lo creativo, lo poderoso, lo sobrenatural empieza a moverse. the created, the powerful, the supernatural Entonces, begins to move. Nosotros Amen. no debemos estar preocupados, iglesia, porque el Espíritu Santo venga. We shouldn't be worried about whether the Holy Spirit should ¿verdad? come. Ni siquiera necesito una invitación para decir Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven. We don't need, it doesn't even need an invitation for us to be saying, Holy Spirit, come. El Espíritu Santo está aquí. The Amen. Holy Spirit Está is con here. nosotros. It's with Amen. us. Está en ti, está en It's mí. in you, it's in me. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos de Él? So what do we need from Him? Que se mueva. That He moves. Amen. Necesitamos darle la libertad de que el Espíritu Santo se mueva. We need to give Him the liberty that He Cuando Él moves. empieza a moverse en tu vida, When He begins to cuando move Él in your empieza a life, moverse en tu familia, He begins to move in your family, en la congregación, en la in the iglesia, congregation, in the church. entonces el poder creativo de Dios empieza a actuar. Then the creative work of God begins to Y podemos ver move. cosas sobrenaturales, cosas extraordinarias We get to see extraordinary que things, están pasando. powerful things, miracles. Porque cada vez que el Espíritu Santo está presente Because every time the Holy Spirit is y present, empieza a moverse, se libera su poder. begins to move, He lets loose His Y power. las Amen. circunstancias empiezan a cambiar. And the circumstances begin to Y change. las cosas son restauradas. Things are restored. Y cosas sobrenaturales pasan. And supernatural things Si en happen. nuestra vida hay una necesidad, If there's a need in our como lives, iglesia tenemos una necesidad. as a church we have a need. Dios, ¿verdad? Y permitimos que el Espíritu Santo se mueva, We allow the Spirit of God to move. Él va a empezar a cambiar las cosas. He begins to change things. ¿Creen que como iglesia Amen. necesitamos cambios?
As a church, we need changes. ¿Creen que como familia necesitamos cambios? Amen. ¿Como personas necesitamos cambios? As a person, we ¿Cuántos need change. necesitan que el Espíritu Santo se mueva en su familia? How many want the Holy ¿Cuántos Spirit? necesitan que el Amen. Espíritu Santo se mueva en sus The circunstancias? Holy Spirit Amen. in your Lo circumstances. necesitamos. We need ¿Qué it. necesitamos hacer? What do we need to do? Permitir que el Espíritu Santo se mueva. That the Holy Spirit En nuestras moves vidas. in our lives. Piensa en el ejemplo del Antiguo Testamento. Think about the example in the Old Testament. Vemos al Espíritu Santo venir sobre personas comunes y corrientes. We need the Holy Spirit coming over regular people, Exactamente, personas como tú y como yo. people just like you and me. A Amen. veces pensamos que hay que ser súper espirituales para que el Espíritu Santo venga sobre And nosotros. we think we have to be O para que nos use supernatural, el Señor. spiritual people for the Holy Spirit to come Pero en upon el us. Antiguo Testamento vemos que personas comunes y corrientes, And we see in the Old Testament, it's just el regular Espíritu people like you Santo vino and I. sobre ellos The Holy Spirit came upon them y los usó de una manera poderosa. and used them in Amen. a Y powerful way. hombres sencillos Just simple men hicieron cosas grandes, cosas sobrenaturales, did great things, supernatural things, porque el Señor Amen. se movía en sus vidas. because the Amen. Lord moved in their Y lives. podemos pensar en muchos personajes en la Biblia. And we can think about a Podemos lot of pensar people en in the Noé. Old Testament. Podemos pensar en Noé, We can think about en Noah, Abraham, Abraham, en José, Joseph, en Moisés, Moses, en Esther, en Débora, Esther, en Deborah, Daniel, Daniel, en todas esas personas, all these persons, hombres sencillos. simple men. Por ejemplo, de Elías, la palabra de Dios dice que era hombres sujeto a pasiones igual que las nuestras. He says that he was a man just subject to passions like any other man. Personas comunes y corrientes como nosotros. Just No digo que simple son people corrientes, just like you no and digo I. que somos corrientes, ¿verdad? Comunes y ordinarios como todos And nosotros. ordinary people. Pero el Espíritu Santo vino sobre ellos But the Holy Spirit came e upon hicieron them. grandes cosas. Amen. Great Y vuelvo a things. decir, de Elías, por ejemplo, la palabra en Santiago 5 dice, And in James 5, Santiago 5, 17, 5:17, dice que Elías era un hombre con pasiones igual que las nuestras. that it says that he was a person just Pero un passionate día just like oró us. con tanto fervor But he prayed with such a fervor one day. que por 3 años y medio no llovió, él pidió que no lloviera. He asked that it wouldn't rain, Y no llovió por 3 años y medio. and it didn't rain. Y luego For volvió a 3 orar years. And then he prayed again, y ahora sí llovió. and then it started raining. Entonces, ¿qué diferencia había entre Elías, el profeta de fuego? So what was the difference with Elijah, the prophet of the Bueno, people? eran personas como nosotros, But he was Amen. just a person pero like que us. fueron empoderados del But he Espíritu was Santo. empowered by the Spirit of God. Amén. Y al pasar al Nuevo Testamento vemos en los evangelios también. To the New Testament, Lo we que, see the Gospels. lo que quiero decir con esto es cómo el Espíritu Santo empodera a las personas, I want to say with this how the Holy Spirit personas empowers normales, people, personas sencillas. regular people. No tienes que tener credencial, no tienes que tener grandes estudios. You don't have to have all these credentials, a lot of education. Si eres una persona que anhelas el mover del Espíritu Santo en tu vida, el Espíritu Santo se va a mover en ti. You're a Amen. person that desires the Holy Spirit to move Porque in your life. He's gonna move siempre in lo your ha life. hecho desde el principio. Because Amen. He's done this from the very El beginning Espíritu of Santo se ha time. movido sobre estas personas. Amen. He's moved Y through those wow, mira people. las cosas que hicieron, ¿no? Now, some of the things that they did. Y podríamos ir a través de la Biblia, en la lista de hombres y mujeres que hicieron proezas, que hicieron grandes cosas. And we can go through the Bible about all the people that have been Y great uno dice, things. estas personas deben haber sido de otro planeta, ¿no? We might say, well, they were from another planet or something. Eran personas comunes como They were nosotros. just simple people, Y common en people todo, like us. en todo el Antiguo Testamento lo vemos. And we see it all throughout the Old El Espíritu Testament. Santo descendía, se movía The Holy Spirit would fall and He would move sobre estas personas, over these people. los habilitaba, He would los empower them. empoderaba They give them the y ability. hacían grandes And they señales, would do great things. cosas como hacer descender fuego del cielo y cosas de esas, And fire comes abrir el from mar y heaven, cosas de things like estas. that. Amen. ¿Quién lo hacía a ellos? El Espíritu Santo en ellos. It was done through them by the Holy Spirit. La realidad es que, Amen. pónganme tiempo porque no me quiero ir de paso. Pero Pero son las mismas cosas que el Espíritu Santo quiere hacer hoy en nuestras vidas. So it's the same Amen. things that the Cuando Holy Spirit entramos, wants to do now. cuando entramos al Nuevo Testamento, When we come into the New cuando entramos a Testament, los Evangelios, the Gospels, van Mateo, Marcos, Matthew, Lucas, Mark, Luke, Juan, and John, vemos el ministerio de Jesús we see the ministry of Jesus y vemos Christ. cómo Jesús se movió bajo la unción del Espíritu And Santo. how Jesus was moved by the Que anointing of the Holy Jesús era el Spirit. Hijo de Dios, ¿verdad?
He was the Son of Jesús God. era el Mesías. Jesus was the Él Messiah. era Dios encarnado. Amen. God incarnate. Sin embargo, él vio la necesidad But he saw the need, o decidió enseñarnos las cosas de esta manera. or decided maybe to show us things this way. Como él se movió siempre bajo el movimiento del Espíritu He Santo. always moved through the Holy Spirit. Lo que yo quiero que entendamos esta tarde o que podamos ver What we want us to see and be able to es que en understand nuestras this morning, circunstancias, that our en nuestros circumstances, llamados, in our calls, en lo que tenemos que hacer, in what we have to do, el Espíritu Santo está the disponible Holy Spirit is available para venir sobre nosotros, Amen. si lo anhelamos, si lo pedimos, para moverse y hacer esta labor que el Señor nos ha encomendado. so that He can move, so that you and I can do that which is called. Fíjense cómo la historia comienza This is how the story en los begins evangelios, en el Nuevo Testamento. in the New Testament. Ya vimos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo se movió, We see that se movió siempre. in the Old Testament, the Holy Spirit Cuando always entramos moves. al Nuevo Testamento vemos otra vez el mismo principio, el Espíritu Santo se está moviendo. We see the same principle. The Holy ¿Verdad? Spirit begins to move. Y cuando vemos el inicio del Evangelio, And we see the beginning of the vemos gospel. al ángel Gabriel, por ejemplo, For example, we see the angel descender a Gabriel. Nazaret, He descends on a una Nazareth jovencita llamada María, to a young woman y le named dice, Mary. y le habla y le dice que le visita, pues, y le dice que va a quedar embarazada. Visits her and tells her she's going to be with child. En el versículo 35 de Lucas 1 dice, encontraste el favor de Dios y vas a conseguir un hijo y llamarás su nombre Jesús. Luke 1:35 says, and the angel answered and said unto her, the Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore also the holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. Y claro, María preguntó, ¿cómo va a suceder esto? No estoy casada, no tengo marido, o sea, ¿cómo va a pasar esto? Of course, Mary is wondering, well, how is this going to be possible? I'm not even married yet. Pero el ángel le dice algo importante. But he tells her something important. Le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti He says, the Holy Spirit will come upon thee, y el poder del Altísimo te cubrirá and the power of the Most High y de esa manera sucederá. shall overshadow you. And this is how it will Entonces happen. aquí Amen. vemos otra vez ese principio. So we see that principle once Dice, again. el ángel le dice, el Espíritu Santo se va a mover He tells her the Holy se Spirit moverá is sobre gonna- ti. is gonna Amen. y debido a ese movimiento del poder de Dios, And through the moving of God, His o más power, bien, debido a ese movimiento, el poder de Dios se va a mover sobre ti and because of that, the power of God is gonna move over you, sobrenaturalmente y supernaturally, concebirás al Salvador del mundo and you're going to conceive the Savior of the world. en tu vientre. Amen. Entonces, desde antes de la venida, desde antes del nacimiento de Jesús, So since before the birth of Jesus es Christ, interesante, pero el Espíritu Santo ya se estaba moviendo en su vida. Amen. the Holy Spirit was already moving. Ya se estaba moviendo en su vida. He was Amen. already moving in her life. Amén. Amen. Luego, 30 años después, And then 30 years later, Jesús viene al Jordán para ser bautizado por Juan. the Lord comes to the Jordan to be La baptized Biblia by John the literalmente Baptist. dice que cuando fue bautizado The Bible says that when he was y al salir del baptized agua, and rising from the water, dice que el Espíritu Santo vino sobre él en forma de paloma. it says that the Holy Spirit came upon him as a form of a dove. ¿Qué dice del Espíritu Santo? What does he say about the Holy Que Spirit? vino sobre él. That he came Aquí upon him. vemos otra vez el movimiento del Espíritu Santo. We see once again the Amen. moving of the Holy Spirit. Vino en forma de paloma, se posó sobre él He came as a dove and came upon him. y Jesús recibió esa investidura, recibió ese poder, esa investidura, ese Received poder. that empowering of the Holy De Spirit. tal manera que en el capítulo 4 In such a way that in chapter 4, dice que el Espíritu que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. it says that Jesus was taken by the Holy Spirit to the A partir desert. de ese momento, cuando Jesús entra en el ministerio, que es ese momento, After he enters his ministry from this point on, he inmediatamente la baptized. Escritura dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. And the scripture says that he was taken by the Holy Spirit to the desert. Amen. Y luego en el versículo 14 de ese mismo Lucas, capítulo 4, And then in verse 14 from the same book, chapter 1, la Escritura dice que volvió del desierto en el poder del Espíritu Santo. the Amen. desert and the power of the Holy Spirit. Entonces Jesús entró en el ministerio, So Jesus entered his ministry, pero no entró sin ese empoderamiento del Espíritu Santo. but he didn't go into without that power of Entonces, si the Holy Jesús, Spirit. y la pregunta es si Jesús, o la declaración es, si Jesús lo necesitó, So the declaration is that Jesus needed it. ¿cuánto más nosotros, verdad? Amen. Amen. ¿Cuánto más nosotros?
How much more Y us? aquí estamos And here we are, queriendo hacer el propósito de Dios. wanting to do the Por will of ejemplo, en mi God. caso, aquí estoy tratando de hacer cumplir el propósito de Dios, In my case, trying to do the will of God. de Amen. hacer un buen papel como pastor, Trying to do my como job as padre, a como pastor, esposo, as a husband, y cumplir ese propósito de Dios en mi vida. and do that purpose of God in my Pero life. cuando trato de hacerlo en mis fuerzas y en mis capacidades, But when I try to do it Puedo in tener- my own strength, siempre me quedo corto. I always fall short. Porque Amen. necesito esa unción, necesito ese empoderamiento del Espíritu Santo. Because I need that anointing, that empowerment of the Holy Tú también Spirit. estás aquí. And so you're Y here. tú también tienes una misión. You also have a Y mission. tú también tienes un trabajo que realizar. You also have a work Y in tú you. también estás tratando de hacer la voluntad de Dios y And you cumplir also su try to do propósito. the will of God and the purpose. Pero no lo vas a poder hacer en tus propias But fuerzas. you won't be able to do Así it. que on your tú y own yo strength. necesitamos ese empoderamiento And you and I both need that del anointing of the Espíritu Holy Santo Spirit en Amen. nuestras vidas. in our lives. Porque si Jesús lo necesitó, Because if Jesus tú y needed yo lo necesitamos. Amen. Necesitamos esa investidura de poder, necesitamos ese empoderamiento. we need that filling of the Holy Spirit in our ¿Verdad que nos lives. necesitamos? ¿Cuánto Amen. We need it. Todos lo necesitamos. A lo mejor tú dices, bueno, ¿yo para qué lo necesito? So I mean, well, what do I need it for? Y es que, ¿cómo nos estamos moviendo en el reino de Dios? How are we moving? ¿Qué in the estamos kingdom of haciendo? God? What are we doing? ¿Estamos cumpliendo con lo que el Señor nos ha llamado a hacer? Are we doing what God has Si tú called te us to estás do? esforzando por cumplir la voluntad de Dios, And you are trying to cumplir do un the will of God, propósito de Dios en tu the vida, purpose of God in your life. tú lo necesitas. You need it. Si tú dices, yo para lo que yo hago en mi vida, yo no necesito el empoderamiento, yo con lo que tengo lo hago. And you say, well, for what I do or don't do, I don't need the Holy Spirit with me. I Seguramente can do it by porque, myself. seguramente porque estamos cómodos y no estamos siguiendo el propósito verdadero de Dios en nuestras vidas. It's only because we're comfortable, we're not pursuing the purpose of God for our life. Necesitamos ese empoderamiento We need that para empowerment hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, to do what God has called us to do. ¿verdad? Amen. Para vivir la vida secular necesitamos ese empoderamiento. Just to live life itself, Porque we need that empowerment. porque todos necesitamos tener victoria en nuestras vidas. Because we all need to have victory ¿Verdad? in Todos life. necesitamos ver cosas extraordinarias en nuestra vida. We all need to see extraordinary things in our Todos life. tenemos amigos, personas que necesitan al Señor. We all have friends and family that need the Lord. Amén. Todos tenemos personas a nuestro alrededor que están enfermas, We all know and know people that have a need, that are sick, físicamente, emocionalmente, espiritualmente. physically, emotionally, and spiritually. Y con lo que nosotros tenemos natural no lo vamos a lograr. And what we have La naturally, we won't religión, be able to do it. la religión no lo logra. Religion doesn't do it. Necesitamos Amen. ese empoderamiento del Espíritu We need Santo. the empowerment of the Holy Pero Spirit. ese empoderamiento me pusieron tiempo, pero no lo pusieron a correr así. Póngalo a correr. Para saber más o menos cuándo termina, no me quiero alargar. Pero ese empoderamiento del Espíritu Santo, quiero The empowerment of the decirles, Holy Spirit no viene de una sola vez, en una sola oración. it doesn't come just one time, just one single prayer. No es como que me convertí, It's not that I just got me converted, bauticé, got baptized, entonces le dije, Señor, lléname con el Espíritu, lléname con la unción, lléname con fill me with el the Espíritu anointing, the Santo. Holy Spirit. Realmente la llenura del Espíritu Santo sí sucede ahí. The feeling of the Holy Spirit happens Decía there. al principio, cuando nosotros convertimos al Señor, I said at the beginning, when we were el first Espíritu saved, Santo viene a vivir en forma completa en nosotros. the Holy Spirit comes and dwells No es in que viene un us, poquito not just in a y little luego bit, la experiencia esta subsecuente viene más. and then as we No, experience it with el more comes, Espíritu no? Santo viene a morar en nosotros desde el día de nuestra conversión. When we get saved, the Spirit of God comes fully into our lives. Pero nosotros necesitamos ser investidos como lo fue Jesús. But we have to now be invested in Desde Jesus el Christ. principio así es. From the beginning, it's like this. Entonces ese empoderamiento no viene solo con una oración sencilla. So that empowering doesn't come Sí, just Señor, one single úngeme. prayer. Es un deseo, es un anhelo que necesitamos tener. It's a desire, it's something Si that we tú need to anhelas do. el Espíritu Santo, If you want, Si you tú desire the necesitas Holy al Spirit, Espíritu Santo, you need the Holy Spirit. si tú lo buscas If you look for it desesperadamente, si desperately, tú lo anhelas en tu corazón, you desire it in your heart. ese es el móvil como Dios se mueve en nuestras vidas. This is the way that God moves in our lives. Si tú no Amen. lo necesitas, si tú no, bueno, todos lo necesitamos, pero si tú no lo buscas con deseo, con pasión, con anhelo, If you don't look for it, search for it with
a wanting and a desire, simple y sencillamente no va a pasar. then simply it's not going to Necesitamos happen. anhelarlo, We need to want necesitamos it. buscarlo. We need to search La for it. palabra de Dios dice, me buscarán de todo corazón y me van a encontrar. The Bible said you will search for me with all your heart. You Pero, will pero es find me. interesante que la palabra dice, me buscarán de todo corazón. But the Bible says that you're going to search for me Y with me all van a your encontrar. heart, and you will find ¿Cómo me. Amen. encontramos al Señor? ¿Cómo encontramos How su do we gracia, su poder? find His grace and His power? Lo encontramos cuando lo deseamos de todo corazón. We find it when we Amen. desire it with all Y our el heart. mismo principio que se usa para los dones, And the same principle that we use for the espirituales, in spiritual, donde el apóstol Pablo dice, deseen los dones espirituales. Paul says, desire the gifts of the Spirit. Amen. Es la misma forma como nosotros recibimos también el empoderamiento del Espíritu Santo. It's the same way we receive the empowerment of the Holy Es cuando lo Spirit. deseamos. When we desire it. Amén, porque no podemos Amen. movernos, iglesia, en estos 4 o 5 minutos que me quedan. No podemos movernos en unciones viejas. Because we cannot be moved just in old emotions. Muchos en la iglesia están todavía con unciones de hace 10 años. Many are still just Recordando thinking cosas about que remembering hacíamos hace 10 things años. from 10 years ago. Pero hoy necesitamos, la iglesia necesita un mover del Espíritu Santo The church is a moving of the Holy Spirit sin precedentes. without any precedents. Los pocos o los muchos que somos, The few or the En la as many as iglesia. we are, that church, necesitamos buscar, anhelar we el need Espíritu one and Santo. look for the Holy Mira, si Spirit. las cosas no están funcionando, Si things are not working out, si no estás viendo victoria en tu vida, there is no victory in your life. si tu relación con Dios no ha ido mejorando cada vez más, If your relationship with God hasn't gotten better, si estás atrapado en la rutina, en las mismas cosas de siempre, you just dropped in the routine, the same things of every day. si no estás apasionado por las cosas de Dios como estabas antes, If you're not passionate about the things of God like you used to, o las cosas que te apasionaban antes ya no te apasionan igual, or the things you were passionate about before, it's not the same anymore. y si ya no tienes ninguna motivación de ser influencia en el área donde tú estás viviendo, de ser esa influencia que el Señor ha puesto ahí, And if you don't desire to be that influence anymore where you live at right now, lo que está pasando con eso what's happening with that? es que no podemos vivir en una unción vieja. We cannot live in an old unction or El anointing. Señor quiere poner un vino nuevo en nosotros. He Amen. wants to put new wine in El us. Señor quiere poner un suministro nuevo en tu vida y en mi vida, Amen. A new ministry in your para life. movernos en una unción nueva, en una unción fresca. So we can move in a new Fíjese cuando- unction and a new anointing. Fíjese cuando Amen. Jesús dijo, nadie pone un vino nuevo en odres viejos. It's just to say, nobody Oye, puts escuchen eso. new wine in an old Jesús wineskin. está enseñando y dice, nadie. Jesus says, nobody. Nadie pone vino nuevo en odres viejos. New wine in old wineskins. ¿Verdad? Amen. O sea, la unción fresca, el mover del Espíritu Santo sobre la iglesia, Amen. Fresh moving of the Holy Spirit over the necesita que lo church. deseemos. We Amen. have to Necesita desire. un odre nuevo. We have to want it. Necesita una mentalidad nueva. We need a new Amen. mindset. Necesita una revolución en nuestro corazón. We need a new Y que lo awakening in our hearts. deseemos de todo That we corazón desire it with para que el all our Espíritu Santo hearts. se mueva. Amen. No es un asunto de una sola vez. It's not a thing of it's just one time. Es algo que necesitamos diariamente, todos los días. Something we need daily. Lo every day. necesito ahora, I need him lo today. necesito mañana, Need him lo tomorrow. voy a necesitar siempre. I will need him. Lo voy Amen. a necesitar después. You know, Amén. Por eso el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Éfeso, That's why Paul said to the church in Ephesus, o sea, sean llenos del Espíritu Santo. be filled with the Holy Sean Spirit. llenos del Espíritu Santo. Be filled with the Holy Le está Spirit. diciendo a una iglesia He said unto a church que está trabajando, que está funcionando en los dones, que está funcionando haciendo el trabajo de Dios. that is laboring, that is working in the gifts of the Spirit and doing the work of God. Lo leemos en Efesios, en la epístola de Efesios, lo leemos en el capítulo 2 de Apocalipsis. We read it in Ephesians, we read it also in Una Revelation. iglesia como nosotros, A church just like que ya us, tenían al Señor, they already had the que ya Lord, conocían la palabra. they knew the Word of Sin God. embargo, el apóstol Pablo les dice, ustedes necesitan ser llenos del Espíritu Santo. Amen. The Apostle Paul tells us you need to be filled with the Necesitan ser Holy llenos del Spirit. Espíritu Santo. Be filled with the Holy Spirit. Y no les está hablando de la experiencia de la salvación, And he's not talking about the experience of salvation. sino de una experiencia post salvación que lleva un empoderamiento
But as he's talking about something that happened after salvation and empowering, que llega a un corazón hambriento. it Amen. comes to a heart that is hungry for ¿Cómo sé God. que el apóstol Amen. Pablo no está hablando de la experiencia de la salvación? How come Paul is not talking about the experience of Porque ahí salvation? la frase ser llenos Because the phrase to be filled está en una forma infinitiva, is in an infinitive form. en un verso presente pero progresivo. Amen. Verse that is present but progressive. Está diciendo sean llenos, Says be filled. sean llenos ahora, You're filled now. sean llenos otra vez Be filled again y otra vez. and again Amen. and again. Amen. Porque necesitamos, iglesia, ser llenos vez tras vez tras vez. Because we need church to be filled again and again. Porque en nuestro mejor momento espiritual Because in our best moment spiritually, somos como vasijas con agujeros we're like big leaky vessels. y se va la unción And the anointing y se va el leaves, gozo the joy y leaves, se va la pasión the passion leaves. por las circunstancias, por las cosas que enfrentamos. Because of circumstances, the things we Así que el face. apóstol Pablo dice, como están liqueando, So the Apostle Paul says, because you're entonces leaking, necesitan ser llenos we una need to be vez, refilled again. Amen. otra vez y otra Again vez. and again. Pero necesitamos desearlo, necesitamos quererlo. But we need to desire it, we need to want it. Dios quiera y oramos God wants us to pray que seamos personas conocidas por una insatisfacción santa that we are known as a people that we're unsatisfied. y un deseo de no estar estancados We have espiritualmente. desire not to be stagnant in one Amén. Y place. que busquemos el fortalecimiento del Espíritu Santo en nuestras Amén. vidas. To look for the power of God in our lives. Y que la gloria de Dios, And that the glory el of God, empoderamiento del Señor, the empowering el of poder y the la Lord, unción the power and the anointing, sean una exhibición clara en nuestras vidas. be an exhibition that is cleared in our lives. Amen. Pero tenemos que buscarlo otra But we vez. have to search Tenemos for que Him buscarlo. again. We have to want it again. Tenemos que desearlo. We have to Si desire no lo it. deseamos, no va a If we suceder. don't desire it, it won't happen. Amén. Así que Amén. necesitamos So we la need- unción del Señor, ¿verdad? Yeah. Necesitamos el empoderamiento del The Espíritu power of Santo. the Lord. Yo les animo I encourage you en este tiempo this time a que busquemos eso, that we look for this, a que no nos relajemos, that we don't a relax, que no vivamos solo religión, that we don't live just a que religion, no vivamos solamente rutina, that we don't live just a sino que routine, diariamente le busquemos de todo corazón. but daily that we desire Recuerden que with all tenemos heart, una gran comisión que cumplir. because we have a great commission. Eso Amen. le dijo a los discípulos, Jesus told the a disciples, estos discípulos those que disciples, llenó con el Espíritu Santo, filled with the Holy antes Spirit. de llenarlos, before he filled antes de them, empoderarlos, before he les dio la gran empowered them, comisión. he gave them the Esa commission. gran comisión sigue latente para nosotros, iglesia. The great commission is for us Y les now. dijo, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. He told them, go and preach the gospel to every creature. El que creyere y fuere bautizado será salvo, Those that believe will be baptized and mas will be el que saved. no creyere será condenado. And those that don't believe will be Y condemned. luego les dice, y estas señales seguirán a los que creen. And tells them that these signs will En follow mi them that nombre believe. echarán fuera In demonios. my name they will cast out demons. Hablarán nuevas lenguas. They will speak in new tongues. Si comieran cosa mortífera no les dañará. If they drink Y anything deadly, they sobre will not los die. enfermos pondrán sus manos y sanarán. And over the sick people, they will lay hands on Entonces, them. Amen. la vida sobrenatural, So the supernatural life, las señales y los the milagros signs and the wonders son el propósito de Dios que acompañe la predicación del are Evangelio. the purpose of God that accompanies the preaching of the Porque no gospel. tenemos testimonios de milagros. Because we don't have testimonies of miracles. Porque son tan escasos. Why they're so No digo, little no of them. digo que no se miren, I don't say they don't see any. pero son muy ocasionales, ¿verdad? That is very rare. Son muy ocasionales. It's rare. Hoy día los milagros y las señales son como la excepción y no la regla. Nowadays, the miracles and wonders are the exception. Cuando el not the Señor lo que rule. está diciendo es que debe ser la regla, es las señales que deben seguir a la iglesia. And the Lord says this should be the normal, is what should follow the Pero si church. estamos callados, si no hablamos, si no estamos compartiendo la fe, If we're quiet and we're not sharing the si no gospel, estamos yendo por las almas perdidas, we're not praying for the contending for the lost soul. ¿para qué queremos señales y prodigios, verdad? Why do Amen. we want signs Se and dan wonders cuenta for? en este pasaje, de 2 minutos más, pero se dan cuenta en este pasaje de las Escrituras In the scriptures, que el contexto de los milagros y las señales es para los no creyentes, es una señal para los no creyentes. the wonders, the miracles and wonders No es para are los the creyentes. signs for the unbelievers, not ¿Cuántos for the necesitan ver un believers. milagro, una señal para amar más al Señor? ¿Verdad que no? You don't need a miracle to love more the Lord. ¿Verdad que no? Para motivar su fe, ¿verdad que To no? motivate your faith, right? La fe no viene por ver un milagro.
It doesn't come just by seeing. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. It comes by hearing the word of God. Pero los milagros y las señales The miracles and the wonders que vemos en este pasaje that we see es in una this señal para los no creyentes. is a sign for the unbelievers. Amén. Amen. Entonces esa es lo que la palabra de Dios nos dice. So this is what the word of Les God está tells diciendo us. vayan y prediquen el evangelio. Go and preach the gospel. Pero antes de decirle, pero después de decirles darles esa gran comisión, But after giving them this commission, el Señor les dice a los discípulos, no se vayan de Jerusalén, ¿verdad? Quédense ahí, the Lord tells them, don't leave Jerusalem, esperen la stay there. promesa del Padre. Stay there, wait for the Y promise en el of the Lord. versículo 8 de Hechos dice, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Verse 8 says, you will be empowered when the Holy Spirit has come ¿Eran upon you. creyentes a los que se los dijo el Señor? Were they believers that Claro he que told eran. them? Yes, they ¿Tenían were el believers. Espíritu Santo? They had the Holy Claro que Spirit. tenían el Yes, they Espíritu had the Holy Santo. Spirit. ¿Eran parte de la iglesia? Are they part of the church? Claro que eran parte de la Yes, iglesia. they were part of the church. Entonces, pero el Señor les dijo, But the Lord told para them, la misión que tienen, for the mission para you el trabajo have, que les the encargo, work that I'm giving you, ustedes necesitan recibir poder you will have to receive the para power ser mis testigos. Amen. to see En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la Judea, tierra. Samaria, and Jerusalem. Amén. Y ellos fueron And the answer empoderados. was, they were ¿Verdad? Todos empowered. sabemos que el capítulo 2 descendió el Espíritu Santo And sobre the cada Lord- uno de ellos. In chapter 2, the Holy Spirit came upon them, Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. and they were Amen. all filled with the Holy Spirit. Amén. Y como resultado de ese movimiento del Espíritu Santo sobre ellos, And a result of the Holy Spirit moving upon vemos un them, gran avivamiento. they had Amen. a great revival. ¿Verdad? En el primer sermón de Pedro, 3,000 se convierten. The first sermon of Peter, 3,000 got 3,000 se saved. convierten. 3,000 get Y cuando converted. vemos cuando vemos en las Escrituras, iglesia, And when we see in the scripture, ese mover del Señor, the moving of God, esos milagros, esas the señales, miracles, the y signs, luego decimos, ¿qué pasa con la iglesia actual, con la what's iglesia de hoy? happening with the church ¿Por qué no se today? ven esas cosas? Because why we don't see all those ¿Por qué no things? se ven esos milagros? How come we don't see those ¿Por qué no miracles? se ven en forma tan continua, pues? How come we don't see them No esporádicamente, sino continua. ¿Por qué? continually? Why? Y yo creo que el desafío para nosotros es, And the challenge for us el is, Señor es el mismo, the Lord is the Dios same. no cambia, He doesn't change. la necesidad es la misma, The need is the la same. comisión es la The misma. commission is the same. Amén. Amén. Todo lo que tenían ellos, Everything they lo que have, Dios les pidió a ellos, Amen. He gave to them. el Señor nos demanda a nosotros. He's going to give Y lo to us. mismo que les ofrece y les dio a The ellos, same that He offered them and gave es lo them mismo is the same que Él nos ofrece a nosotros. that He offers us. Porque la promesa es para nosotros, para The ellos y para promise nosotros. was for them and it's for us. Amen. Y yo creo en esta So I tarde believe today que lo que tenemos que poner en práctica nosotros es cómo eran ellos, that quizás. we have to understand and practice is how they were, Amén. Amen. Porque todo lo demás es igual. because everything else is the Son los que same. tenemos que cambiar. Then what we have to change Somos nosotros los is cristianos. us. Amen. Quizás necesitamos parecernos más a los cristianos de ese tiempo. Amen. Maybe look more like the Christians of La that Biblia time. dice que, Amen. después que se convirtieron estos 3,000. The Bible says that after those 3,000 were saved. Dice la palabra que permanecían, Hechos capítulo 2, versículo 42. It says that in the Bible, in the book Dice of que esta Acts, iglesia hacía 4 cosas. they would do 4 things. Permanecían en la doctrina de los apóstoles. They remain in the doctrine of the apostles. Amaban la palabra, They loved the word. ¿verdad? Estaban obsesionados por la Biblia, por la palabra de Dios. They were in love with the word of God. En sus casas, en their el homes, templo, donde quiera In que the temple, estaban, wherever they were, amaban la palabra. they loved the word of God. Amaban la palabra. Estaban They loved the obsesionados word. por la palabra. They were in love with the word Otra of de las God. cosas que dice que tenían compañerismo, ¿verdad? Unos con otros. And they had fellowship one with another. Y esto habla de coinonía, habla de comunión. This is about communion, about being Y together. participaban en el partimiento del pan y en las oraciones. And they broke bread and they participated in prayers. regularly. Son actividades que ellos hacían, cosas que ellos hacían, Activities that they would do que los alineaban con el propósito de Dios. that would align them with the Y purpose que los of God. ponían en el camino That placed them in the way para que Dios llenara sus vidas. that God could feel their Amén. lives. Amén. ¿Cuánto amamos la palabra de Dios, iglesia? Amen. ¿Cuántos opcionados estamos por ella? How much Amen. we love the word of God. and we ¿Cuánto want la to read. leemos? ¿Cuánto nos How interesa? much we read it, how much we're interested Hay in it. tiempo para todo, pero a veces no hay tiempo para There's la time for a escritura, lot of things, but ¿verdad? many times not Nuestra for the vida a word veces of God. va tan rápido Our life is so que no nos fast damos tiempo de esto.
That we don't de give ourselves libertarnos, time de to free aprender la ourselves to palabra. learn the Word of God. Sabemos muchas cosas, pero la palabra no las We know a sabemos. lot of things, but not the Word of God. Así que cuando alguien se para aquí y nos dice otros versículos, wow, nos quedamos sorprendidos. So when somebody comes up here and says mentions a certain Porque no tenemos verse, la we're palabra. surprised because we don't. A lo Amen. mejor tu Biblia está tan polviada Maybe the Bible is so full of dust. que ya puedes escribir tu nombre ahí, ¿verdad? You can write your name on it. Se va a notar bien. Pero en esta tarde cierra tus ojos ahí. Amen. That's why I was here this Y morning. yo creo en esta tarde, iglesia,